señalaba hace unos minutos, el INE aprobó por mayoría de votos el proyecto de distribución de diputados y senadores de representación proporcional de plurinominales, con lo que Morena y partidos aliados alcanzan mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se quedan a 2 escaños de alcanzarlo también en la Cámara de Senadores. Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, exlegislador, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por levantarte tempranito para conversar. Juan, qué gusto, me da mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Oye, pues ya vimos lo que tú adelantabas en una conversación que sostuvimos en estos micrófonos hace algunos días. Incluso la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, pues hace una llamada de atención a quienes quisieron pues modificar a través de otras interpretaciones lo que claramente establece la Constitución, nuestra Carta Magna. Se esperan impugnaciones con esta determinación del Consejo General del INE. Era algo pues cantado, no era un strike cantado. ¿Tú cómo ves la perspectiva de estas impugnaciones a lo resuelto por el INE? Yo creo que se va a ratificar lo resuelto, porque es lo que corresponde constitucionalmente. Yo entiendo que haya, pues claro, frustración, molestia, enojo. Yo creo que ese enojo, en vez de dirigirlo hacia afuera, deberían de hacerlo una conciencia y una revisión para modificar la estrategia de su planteamiento político, los opositores, pero no querer modificar la Constitución para que se lea de otro modo, para que se le dé un enfoque que no tiene. La letra es muy clara. Creo que lo que dijo ayer la presidenta del Consejo General fue muy acertado, es decir, querer someter a una enorme presión mediática, bueno, de todo tipo, ¿no? Académica, con académicos que están bien formados, que son muy sólidos, pero que se obnubilaron y quieren que se lea en la Constitución lo que no dice, cuando la Constitución es muy clara. Simplemente verifíquese los triunfos que obtuvieron los partidos en los distritos y si se consideran conjuntamente con los que obtienen plurinominalmente, y eso hay que ver que no se pase la sobrerepresentación que permite la Constitución. Y es un tema, sí, a veces un poco complejo, pero simplemente es cuestión de ver qué dice la Constitución, leerla de la única manera que se puede leer, no de otra, y aplicarla. Y la presión esta a la que se sometió al INE lo colocó, como bien dijo la presidenta, ante una falsa disyuntiva. No había disyuntiva posible ahí, no había otra lectura. Había solamente la aplicación de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley. Eso es lo que no se ha entendido. O sea, por más que algunos lo explicamos desde un punto de vista objetivo, leyendo correctamente la Constitución, interpretando la parte que en todo caso tiene que ser establecida en función de la ley, y la ley es además muy clara. Entonces no hay por dónde hacerse. Creo que el tribunal tendrá que ratificarlo. Va a haber otra vez presión en los medios. Pues ahí está, Eduardo Andrade. Parece que perdemos un poco comunicación contigo. Está muy mala señal. La vamos a intentar restablecer, Eduardo Andrade, abogado constitucionalista y exlegislador, igual por llamada telefónica, porque la señal de internet no es como pues esperaríamos que fuera. No se te alcanza a escuchar, sobre todo lo último que nos dijiste. Nos vamos a ir a una muy breve pausa, Eduardo Andrade, pero seguimos con este tema de la aprobación en el INE, en el Consejo General del INE. Aprueba por mayoría de votos el proyecto de distribución de diputados y senadores de representación proporcional, con lo que Morena y partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, alcanzan esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El llamado Plan C lo alcanzan en la Cámara de Senadores, se quedan solo a 2 escaños de esta mayoría calificada. Nos vamos a una pausa. Agradezco enormemente a Eduardo Andrade, abogado constitucionalista y exlegislador, que nos acompaña aquí esta mañana. Nos agarró el corte y además, pues los fieros no tienen palabras, dicen en mi rancho, Eduardo, y nos falló un poco la conexión de internet. Ahora estás en la línea telefónica. Gracias por continuar con nosotros.
Al contrario, Juan, espero que por aquí se escuche bien y estoy a tus órdenes. Mucho mejor se escucha. Hoy estamos hablando de cómo llegamos a esta resolución por parte del Consejo General del INE en respeto a la Constitución de nuestro país para la designación y la repartición de las curules y los escaños de los legisladores por la vía plurinominal. Mira, yo te voy a hacer una observación. En su momento, la hoy oposición pues puso unas reglas claramente en la Constitución para que se diera la designación de estas minorías en el Congreso. En su momento también Morena le propuso a la oposición, bueno, le propuso al país a través de una iniciativa de reforma modificar estas reglas. Pero ¿qué sucede? La oposición en pues, ¿cómo poderlo llamar? En esta moratoria, en actitud que tuvieron en el Congreso de detener todas las iniciativas enviadas por el presidente, pues dijeron no va y no se modifica. Entonces se mantienen estas reglas para designar a las diputaciones y senadurías plurinominales y bajo estas reglas Morena y partidos aliados pues ganan. Y entonces, después de todo esto, la oposición dice, bueno, pues que ya no le gustaron las reglas que ellos pusieron y que ellos no quisieron cambiar. Dime si me perdí en el entendimiento de cómo llegamos a lo que hoy estamos discutiendo. Perfectamente, Juan, eso es. Las reglas son muy claras. E incluso algunas cosas que ahora decían o argumentaban correspondían a reglas que ya se derogaron hace tiempo. El sistema, a partir de 2009, precisó la diferencia entre coaliciones y partidos. Ahora, hubo una oportunidad de haber discutido, como bien lo dices, esas reglas. Si hubieran tenido la apertura que ahora piden, entonces por lo menos hubieran podido analizar y decir cómo creían, además con una cámara de conformación diferente, podrían haber analizado, discutido, cambiado y se hubiera llegado a un consenso incluso con reglas aplicables a esta elección, pero no se cerraron ahí y bueno, digamos que estaban en su derecho político de bloquear. No era la mejor estrategia, era una estrategia posible y la usaron. A ver, bloqueemos todo y todo lo que nos mande el Ejecutivo, o sea, lo que sea, no pasa. Pues esa actitud tampoco es muy democrática ni muy plural. Pero bueno, fue la decisión que tomaron en su momento. Hay que decir, tampoco era ilegal. Y lo que no es ilegal está permitido. Se les permitió actuar así. Como ahora decimos, analizando este tema en su fase final, que, por ejemplo, el hecho de que un partido ubique, designe, etiquete como perteneciente a otro partido, el candidato que ellos ponen es válido porque la ley lo permite cuando están coaligados. Así es. Entonces eso es perfectamente legítimo. Es una estrategia que todos han seguido para colocar sus piezas en el tablero de la mejor manera. Y no violan la ley porque la ley está diseñada para eso, para que los partidos, cuando forman una coalición, puedan intercambiar, digamos así, sus candidatos y que van con las siglas, por eso tienen esa expresión de siglado. Siglado quiere decir etiquetado. Yo, partido A, etiqueto a un militante mío como el candidato del partido B, porque vamos juntos, y se permite ese traslado. ¿Y qué es de lo que se quejaban? Bueno, pues la regla sí lo permite. Y es una estrategia dentro de la ley que los partidos usan y la han usado siempre, con antelación. Otros partidos que ahora son los opositores usaron esa misma estrategia. Así es. Como, yo pongo el ejemplo del ajedrez, tú dices, bueno, pues yo voy moviendo mis piezas para colocarlas de la mejor manera que me sea útil para la estrategia que estoy siguiendo contra mi adversario. Hoy voy a poner un caballo aquí, pues sí, porque ahí ahorita lo necesito para el ataque que voy a hacer. Mientras mueva el caballo, como lo permiten las reglas, está bien. Ahora lo que ellos querían es que esas reglas se cambien y que entonces ya no puedas mover el caballo como está establecido, sino como les convenga más. Pues sí, Eduardo, sí, pero no quisieron cambiar esto cuando ya habían perdido su caballo.
Cuando lo tenían no las querían modificar. Pero bueno, ahí está, es la ley clara de la ley, está establecido en nuestra Constitución, se presentarán impugnaciones que como abogado constitucionalista, especialista además en este tema, además fuiste legislador, señalas que carecen de elementos jurídicos como para que puedan prosperar en su resolución. No. Y bueno, pues Eduardo Andrade, estaremos pendientes y me gustaría mucho seguir conversando de este y otros temas contigo. Claro que sí, Juan, estoy a tus órdenes. Tú me indicas cuándo y luego podemos revisar lo que diga el tribunal, que seguro confirmará lo que ya resolvió el INE. Así es, seguramente así será y en cuanto se dé esta resolución, volvemos a conversar. Eduardo Andrade, muchísimas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias. Buen día, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Oye, por cierto, ¿te gusta la música de Puerto Rico? No sé, desde Menudo, Chayanne, Doctor Volavsky, Luis Fonsi, Daniel Santos. Ese Daniel Santos. Yo me quedo con Daniel Santos, que es bueno, un excelente cantante, además, y compositor. Todavía recuerdo muchos de sus éxitos que ya las nuevas generaciones pues deberán volver a oír para que vean qué clase de música se ha producido a lo largo del tiempo en Puerto Rico, y Daniel Santos es uno de sus grandes ejemplos, ¿no? Pues más adelante seguimos poniendo canciones de Daniel Santos. Oye, ¿de quién? No me equivoco, Rafael Hernández. ¿De quién es el jibarito? ¿Es de Rafael Hernández? De Rafael Hernández, efectivamente. Sí, de Rafael Aquí me está Hernández, soplando Volavsky, me dice que él sí sabe de eso. Hermosa canción, también con un toque político en defensa de la independencia, de la libertad de Puerto Rico. Ahí algún día, si la tienes, podemos escuchar. Hoy mismo. Va. Hoy mismo, para que sigas en sintonía, para que nos sigas escuchando, la ponemos más adelante. Muchísimas gracias. Claro que sí, al contrario. Gracias, Juan. Un abrazo. Abrazo, Eduardo Andrade. Y con esta información nosotros